conversar sobre el fundamento económico de los tributos. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que los impuestos tienen un marco jurídico, también tienen un fundamento económico, económico y por ende también antropológico, y que obedecen a una lógica del desarrollo económico de los pueblos. Entonces eso es más o menos lo que quiero comentar con ustedes en esta presentación. Para eso deberíamos prepararnos a través de unas preguntas. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Cuándo nacieron los impuestos? ¿Y todos pagamos impuestos? Eso es más o menos la motivación para empezar a conversar sobre esta situación, de la importancia económica de los impuestos o tributos como norma genérica. Bueno, ¿cuándo nacen los impuestos? Vayámonos a un desarrollo antropológico, cultural. Los impuestos, tenemos evidencia de los impuestos dentro de las raíces más profundas de nuestra cultura. Por ejemplo, en los evangelios tenemos el caso del apóstol San Mateo, que antes de seguir a Cristo, se llamaba Leví y era un recaudador de impuestos. También en los evangelios se habla de Zaqueo, que era un recaudador que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Por lo tanto, tenemos dentro de nuestra cultura occidental judeocristiana esta vinculación tributaria dentro de las raíces de esta cultura. Pero mucho antes del cristianismo, en Babilonia hay evidencias de la recaudación y del control de los impuestos. En Roma, todo un desarrollo que había de la parte de tributos. Y en Grecia, en el templo de Pericles, se estableció una serie de beneficios gratis que se le daban a los miembros de la polis, donde se establecía que ningún miembro de la polis tenía que pasar ciertas necesidades, y cómo se financiaban o cómo se satisfacían esas necesidades con impuestos públicos. Ahora, en nuestro continente americano también hay evidencias de esta recaudación de impuestos, este acto de entregar recursos a la autoridad. Tenemos el caso de los chasquis en el imperio quechua, que eran los mensajeros que llevaban la información de la recaudación de los impuestos, controlado a través del quipus, que era una serie de hilos con ciertos nudos que iban evidenciando los productos que se habían recaudado por esta tributación. El origen propiamente tal de los impuestos se pierde en el amanecer de los tiempos, es decir, en lo más recóndito de la cultura occidental y del mundo. Y para poder entender esta génesis, este origen, tenemos que asumir el mismo origen del fuego a través de una metáfora, porque no sabemos el momento específico cuando el hombre descubrió el fuego, sino que decimos que fue en un momento casi azaroso, que con la fricción de ciertas maderas generó esta chispa y se pudo difundir el fuego. Los impuestos es la misma historia. Era una metáfora, un cuento, en el cual vamos a ver una comunidad primitiva donde se reunían estos seres humanos siguiendo su naturaleza de animal social, como decía Aristóteles, donde su naturaleza los impelía a unirse entre sus semejantes para tener ciertas interacciones, para satisfacer ciertas necesidades específicas. Y esas necesidades específicas eran necesidades que se satisfacían con ciertos bienes, con alfarería, con ganadería, con agricultura. Y en esa producción que todas las unidades sociales, llamémosla familia, cada unidad social, familia, era una verdadera economía donde todos hacían alfarería, todos hacían agricultura. Pero esta familia, al vincularse con otra familia y darse cuenta que una familia era más especializadas en un producto, empezaron a tener una cierta sobreproducción de ese producto que permitía un intercambio de productos entre familias, que unas eran especializadas en la agricultura, otras en la ganadería. Por lo tanto, habían interacciones
y un intercambio de productos para satisfacer ciertas necesidades. Cuando esta sociedad empezó a ser más evolucionada en su satisfacción y más sofisticada en sus necesidades, surgieron servicios intangibles, como por ejemplo la parte sacerdotal. Los sacerdotes es una necesidad social, porque esta comunidad que satisface sus necesidades físicas después empiezan las necesidades espirituales, de la trascendencia, y hay un grupo, una familia o ciertas personas que se dedican a administrar esa vinculación con la parte trascendental. Y a su vez también hay un servicio de protección que empiezan a ejercer los miembros de la comunidad que son más fornidos y que prestan un servicio de protección. Ahora, esos servicios materiales intangibles empiezan a transferirse a través de una interacción, como les digo, y mientras hay un acuerdo en esa interacción, no hay ninguna complejidad. Empiezan a haber ciertos desequilibrios en estas relaciones y esas interacciones empiezan a tener problemas y disputas de poder. Y esa disputa es necesario administrarlas. Y esa administración implica derivar en un poder superior las libertades individuales se le entregan a este poder superior para que administre las libertades y establezca un ordenamiento en estas interacciones que son desequilibradas. Y ahí surge esta metáfora donde las distintas servicios, unidades económicas, sociales, le entregan su libertad a una entidad superior, abstracta, que ya vamos a llamar autoridad, que después termina el nombre de Estado. Y esta autoridad superior empieza a administrar las libertades, pero para hacer eso necesita recursos. Y esos recursos se los empieza a pedir a los ciudadanos, a los contribuyentes, quienes esperan de esa autoridad una serie de beneficios. Por lo tanto, se establece una vinculación de entregar recursos a esta entidad abstracta para que esa entidad abstracta entregue ciertos beneficios sociales. Entonces, los tributos es el aporte que hacen los ciudadanos para esta entidad abstracta que desarrolle ciertos beneficios a la comunidad. Entonces, el Estado pide recursos para entregar un beneficio general que se llama bien común. Y este Estado establece un fin que es lograr el bien común de todos, porque si no cumple ese bien común de todos, el Estado deja de tener importancia, deja de tener sentido. De esa manera el Estado tiene que hacer su fin, que es lograr el bien común, es decir, que a todos lleguen su máximo desarrollo personal y espiritual. Pero para lograr ese bien, tiene que adoptar ciertos roles, y ese es un rol asignador, protector, social, regulador, subsidiario. Y ahí tenemos una situación de que el Estado tiene un fin, pero que lo logra a través de una herramienta, a través de una actitud que es su rol. Pero para todo eso necesita recursos. Y la comunidad tiene que reconocer y establecer que el Estado tiene un fin expresamente definido y que ese fin lo logra a través de un rol. Y ahí surge la pregunta evidente, ¿cómo se establece el comportamiento del Estado? De comunidad y Estado, donde se vincula a la comunidad entregándole potestad al Estado para que realice cosas, surge la necesidad de un acuerdo social, un contrato social, concepto que fue desarrollado en el siglo XVII y XVIII por ingleses y franceses principalmente, Thomas Hobbes, John Locke, ingleses, y Rousseau, francés, donde se establecía a través de sus reflexiones de que era necesario que la autoridad hiciera un contrato con los ciudadanos. Que metafóricamente se ha hablado de un contrato, pero hay evidencia en nuestra historia de un documento específico, una carta magna,
Por ejemplo, en España, en 1118, por ahí, el rey de León estableció un documento, firmó un documento, la Carta Magna Leonesa, donde se comprometía una serie de cosas en beneficio de sus súbditos. El año 1215, en Inglaterra, el rey Juan sin Tierra se comprometió con los nobles y sus vasallos a una serie de situaciones y beneficios y reconocer ciertas libertades. Por ejemplo, solamente iba a cobrar impuestos si había un acuerdo social, una autorización del pueblo para pagar esos impuestos. Y ahí surge el principio de legalidad de los impuestos. Y eso es bastante importante. Y después, ya en el siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos, se le da específicamente el nombre a este acuerdo social como Constitución. Y de ahí todos los países, después Francia y todos los países con las independencias de los pueblos americanos, se habla de la Constitución, que es el documento formal en donde se establece el acuerdo del Estado con sus ciudadanos para cómo poder. Y ahí surge este concepto sumamente importante, donde los tributos, que es esta entrega de recursos para el Estado, se le entrega al Estado para que específicamente logre su bien común, que logre su fin. Y es ahí donde se establece hoy en día esta vinculación donde tributos se le entregan al Estado. ¿Y para qué? Para que logre el bien común. De esa manera nosotros entregamos recursos para tener este bien común, que es el fin del Estado. Otro como ecuación donde el tributo que yo pago es igual al bien común que yo obtengo por el hecho de permanecer en esta comunidad. Y ahí surge el grave problema. ¿Qué pasa si el tributo es más grande que el bien común que se logra? Es decir, ¿qué pasa si yo pago impuestos y no veo cuál es el beneficio que hay? Y al haber una percepción de que los tributos que yo pago son mayores al beneficio que logro, se establece una rebeldía en el contribuyente que termina en evasión y elusión tributaria, conceptos que después vamos a conversar en otras presentaciones. Dado esta situación, yo les planteo las siguientes preguntas para que ustedes reflexionen. Si los tributos son para lograr el bien común, ¿qué tipo de bien común tenemos definido en Chile por el cual me cobren impuestos, me cobren tributos? ¿Qué beneficios gratis recibo del Estado como retribución del pago de mis tributos? Se los dejo ahí planteado. Ahora, ¿hay un acuerdo social, hay una definición del fin de nuestro Estado chileno? En la independencia se establecieron ciertos principios. Los padres de la patria establecieron en esta proclamación de independencia reconocer ciertos principios que rigen nuestra nación y por ende se establece todo este entramado político en el cual se define el fin del Estado. Ya no es necesario ir a la Constitución, a la proclamación de independencia, sino que tenemos nuestra Constitución del año 1980, que en el artículo primero establece, los primeros artículos se establecen las bases de la institucionalidad y ahí se establece esta definición como paraguas general de todo lo que el Estado entrega. Lo primero que dice el Estado: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir los propios fines específicos. Y ahí dice: el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común. Promover el bien común. Entonces, en el primer artículo primero de nuestra Constitución establece específicamente cuál es el fin del Estado chileno: es lograr el bien común. ¿Y cómo se logra? A través del rol subsidiario. Y aquí establece que el Estado reconoce la autoridad, pero crea las condiciones mínimas para que todos tengamos nuestro desarrollo espiritual y material. Ahí se establece una vinculación activa
y una connotación pasiva. Connotación activa, que el Estado eh, promueve la integración y establece las condiciones para que todos tengan su desarrollo espiritual y material. Y a su vez, una actitud pasiva en la cual reconoce que los sectores intermedios van a realizar el desarrollo del país, dándole la libertad, reconociéndole la libertad. Ahí está el fin del Estado chileno, y sobre ese fin cobran los impuestos. Entonces, el Estado saca los recursos de la economía, y pensemos que aquí hay una serie de interacciones, una serie de unidades económicas que están realizando sus distintas actividades. Y hay intercambio, hay dinero que empieza a circular. Entonces hay ventas de productos, prestaciones de servicios, y hay un precio que se transa. Si el Estado cobra impuestos en esas transacciones, tenemos, por ejemplo, el caso del IVA, donde aprovecha las transacciones, intercambio de activos, de bienes, y cobra esos impuestos. Tenemos la situación de que las unidades económicas empiezan a aumentar su riqueza, empiezan a tener rentas, empiezan a tener un mayor patrimonio. Y esa riqueza que empieza a generar independientemente cada unidad económica, el Estado cobra sus impuestos, que es el impuesto, por ejemplo, el impuesto a la renta. Ese es un ejemplo de cómo el Estado empieza a meterse en la actividad económica para recaudar estos tributos que son necesarios para lograr su bien común. En sus libros y en su propuesta hace una abstracción, presenta un modelo de cómo funciona la economía de un país. Y el tributo es abstracto, bastante sencillo para entender cómo funciona una economía. Él habla que existen las familias y las empresas, y estas familias y empresas son los dos principales entes de una economía que empiezan a interactuar. Entonces las familias, cuando necesitan algún tipo de bienes de capital, por ejemplo ahorro, van al mercado de bienes de capital y compran instrumentos de ahorro que las empresas ofrecen para recaudar recursos. O el dinero que tienen las familias van al mercado de bienes y consumos para comprar los productos que las empresas ofrecen en este mercado. Y a su vez las empresas recurren al mercado de bienes y capital también para buscar capital, para buscar inversionistas que tienen dinero y lo toman para generar los productos. Ahora, ¿quiénes son esos inversionistas? Son las mismas familias, las mismas personas. Y a su vez van al mercado de factores del trabajo para contratar a las familias, las personas, para realizar sus actividades. Entonces Samuelson presenta este modelo de familias y empresas donde empieza a circular el dinero. Y él habla del enfoque el modelo del flujo circular de la economía, donde por un lado hay recursos y por el otro lado, por un sentido de las agujas del reloj, circula dinero. Las familias compran bienes y entregan dinero a las empresas, y con esos dineros las empresas van a los mercados de bienes de capital o al mercado del trabajo a buscar recursos para poder realizar los servicios. Y para el otro lado se entregan bienes. Por lo tanto, si por un lado fluye la economía, tiene un flujo circular, en esas líneas rojas, azules o verdes, pensemos que son cañerías donde fluye agua, que es la riqueza. Si el Estado quiere intervenir en la economía, va a aplicar impuestos cuando quiere evitar que las personas vayan al mercado de consumo, porque están consumiendo mucho, le aplica un impuesto, así recauda de recursos, saca recursos de la economía, y también les da señales a las familias, otorgando un beneficio, donde ese beneficio, que podría ser un ahorro impositivo, le dice: si tú consumes, pagas impuestos; si tú ahorras, tienes un beneficio tributario.
Por lo tanto, ahí los impuestos tienen un rol de influencia en la economía, influencia en las conductas de la familia, donde por un lado las castiga con un impuesto y por otro lado les da un beneficio, y de esa manera los impuestos como una válvula que cierra el flujo de la economía, y un beneficio es una válvula que abre los recursos. Igual situación, si los sueldos se van, las empresas entregan sueldos, hay un impuesto al trabajo. Y si también quiero motivar que haya una capitalización de utilidades, otorga unos beneficios. Entonces, de esa manera, el Estado, aparte de la potestad que tiene el poder de cobrar recursos para financiar su rol para lograr el bien común, que está establecido porque hay un acuerdo entre las personas y el Estado, un contrato social donde las personas entregaron su libertad al Estado para que el Estado las administrara y les diera beneficios, y para lograr esa tarea les pide recursos. También hay un rol económico como herramienta del Estado. De los impuestos se transforma en una herramienta de la política fiscal, donde a través de impuestos el Estado puede influir en este flujo circular de la economía. Por lo tanto, ese es el desarrollo, esa es la justificación antropológica, económica, jurídica. Jurídica todavía no nos hemos desarrollado porque la parte jurídica es lo que se habla, la obligación tributaria, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero hasta el momento, con esta presentación, es importante entender que los impuestos tienen un origen antropológico, cultural y un origen económico, porque es una herramienta que tiene el Estado para manejar la economía. Por lo tanto, esa es la primera aproximación que vamos a hacer de los impuestos, y obviamente vamos a seguir más adelante. Bien, eso es más o menos la idea de esta presentación, y quiero dejarlos hasta aquí, pero invitarlos para seguir viendo este tema, porque los impuestos, aparte de este enfoque económico, tiene un enfoque jurídico y también contable. Así que por la atención prestada, muchas gracias.